Entonces, como la guía realmente ahí dice lo que realmente tenemos que hacer, está muy fácil, yo me quiero centrar en prácticamente en dos conceptos. Uno que es literatura y otro que es prehispánica. Y más exactamente en el término muisca. Entonces ahí está, ¿no? Por un lado literatura y por el otro muisca o prehispánico. Sobre todo pues quiero centrarme en ese concepto de los muiscas, ¿no? Quiénes fueron un poquito, ahondar un poquito en su cultura para que tengamos una idea también así a grandes rasgos de lo que fueron ellos, ¿listo? Entonces chicos, ¿ustedes se acuerdan de cuando eran más pequeños? Digamos que lo fácil que era poner en acción la imaginación, es decir, uno coloca a dos niños juntos y fácilmente pues se ponen a jugar. Bueno, así sea uno solo también, ¿no? Uno crea mundos, digamos que de manera muy fácil, sin ningún esfuerzo, pero a medida que vamos creciendo, eso pues se va haciendo un poco más difícil, ¿cierto? Hasta que llega un punto en que le llegan a uno hasta decir, madure, no sea infantil, por lo general en esa etapa entre los 14 y de ahí para allá, por lo general las mujeres o las chicas son las que nos dicen eso a los hombres muchas veces, ¿no? No madure, madure, no sea infantil. Pero vean que eso también trae unas consecuencias o unas implicaciones, diría yo, creo que un tanto negativas, diría yo, que para la vida, ¿no? Es como si jugar, ¿cierto? Es como si imaginar, recrear la mente, con el paso del tiempo fuera o se fuera convirtiendo como en un delito. Y miren que no. Gran parte de la imaginación en la edad escolar y en casa, pues también se activa y se desarrolla a través de la lectura. A través de la lectura es que vamos desarrollando esa parte imaginativa. ¿Cierto? Pero pues pónganle cuidado a ver de los que estamos ahí en este momento, 32 personas, ¿cuántos de aquí aseguran que no les gusta leer? A ver, ¿sí? Ahí se ven caras, ¿no? Haciendo caras, ¿quién no le gusta leer? ¿Sí? Que levanten la mano. Sean sinceros, sean valientes. ¿Sí ven? Pero miren que es contradictorio, sin embargo, en la vida casi todo el tiempo estamos leyendo. En internet estamos leyendo, cuando escribimos en el WhatsApp estamos leyendo, cuando nos metemos a nuestro Facebook estamos leyendo, que elaborando las guías estamos leyendo, que las evaluaciones estamos leyendo, que el letrero de la buceta así sea. Bueno, ahora no tanto como antes, pero también se hacía, ¿no? Está uno leyendo, ¿cierto? Está uno, digamos que poniendo en acción la lectura. Entonces, si ven que por lo menos una parte del tiempo estamos leyendo. Entonces, ¿qué pasa pues chicos aquí con la literatura? Pues miren que casi lo mismo que lo que yo les estaba hablando con esta imagen que tenemos allí, con la imaginación, que no nos enseñan a cultivarla. Y ustedes saben que algo que no se ejercita se atrofia. O sea, pues deja de servir con el tiempo, ¿no? Pues si yo nunca me paro, nunca hago ejercicio, me la paso acostado comiendo, pues muy posiblemente pasados los años voy a tener unos problemas de salud bien interesantes. Entonces ambos mundos, el poder de la literatura y de la imaginación, están ligados, chicos, y son más importantes de lo que creemos. O sea, la literatura, la imaginación, la creatividad, están ligados y realmente son parte fundamental del ser humano. Entonces, ¿yo qué digo? Que si en lugar, lo que yo propongo, ¿no? Que si en lugar de hacer a un lado el niño, que fuimos alguna vez, digamos, sin borrarlo de su etapa, más bien en lugar de hacer a un lado lo cultiváramos, lo lleváramos paso a paso de la mano en las diferentes etapas de crecimiento y alimentáramos la imaginación, la creatividad. Yo estoy seguro que tal vez seríamos una sociedad más feliz, todos, menos amargados, como dicen algunos, ¿no? Si se dan cuenta, entre más adultos o entre más vamos creciendo, somos como más serios, ¿no? La vida nos impone ser más serios. En cierta medida, también, ¿por qué no decirlo menos felices? Pues bien, chicos, pónganle cuidado que la literatura en cierta medida ayuda, aunque no lo crean, aunque muchos no
lo crean, a ver esas infinitas posibilidades que nos ofrece el mundo en que vivimos, digamos, a no verlo tan cerrado, como tan difícil, tan complicado. La imaginación es fundamental. Sin la imaginación yo creo que no podríamos vivir. Y entre más rica sea esa imaginación, claro, la imaginación del colectivo, ¿no? Pues más rica la vida. Es porque, claro, tenemos un ejemplo. Si yo en un curso tengo 40 estudiantes y hay uno que es así súper creativo, imaginativo, muy vivaz, y los otros 39 no, pues lo muy posible es que lo terminen como opacando, ¿no? Y termine más bien ese uno volviéndose como los demás. Pero si es al contrario, si yo tengo 30 chicos muy activos, muy creativos, digamos, muy vivaces, muy posiblemente esos otros 10 que quedan ahí van a terminar contagiándose. ¿Qué es lo que pasa pues con las sociedades, ¿no? Acuérdense que lo que uno cree, lo que las personas creen, se hace verdad, por lo menos para esas personas. Y si es un colectivo, pues mucho, digamos que mucho mayor. ¿Cierto? Pues hasta aquí digamos que vamos con ese tema. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Mis estimados alumnos, pues lo que quiero hablar en este punto es de estos señores, los muiscas, ¿verdad? Los muiscas, antiguos pobladores pues, del territorio que habitamos hoy en día. Habitaban en Bogotá y sobre todo pues acá en esta localidad Suba había un gran importante conglomerado de esta gente. Y de antemano pues tengo que decirles que de ellos no sabemos mucho, realmente sabemos muy pocas cosas. Después vamos a ver por qué, pero digamos que por lo poquito que sabemos nos podemos dar una idea de lo que pudieron llegar a hacer en su tiempo, ¿verdad? Entonces comencemos por algunas características de estos señores. Grandes astrónomos. O sea, ellos interpretaban los cielos, los fenómenos, digamos, de la física y de la astronomía que hoy tratan de una manera muy eficiente. Tanto es así que se ha comparado su calendario en riqueza con el calendario egipcio. Imagínense ustedes. También lo han equiparado con el calendario japonés. Sí, señores, con el calendario japonés. ¿Por qué? Miremos esta imagen. Por lo menos tiene dos correspondencias. Sus días iban de 1 a 10, igual que en el calendario japonés, y algunas palabras del calendario se pronunciaban exactamente igual como se pronuncian hoy en día las palabras o algunos días del calendario japonés. Es subrayado 3. El día segundo, Bosha. El día 3, Mika. El día 5, Hishka. Digamos que muy parecido. Tenían una correspondencia bastante, digamos, importante, y eso mucha gente se pregunta por qué, o sea, por qué esa correspondencia. Bueno, hay muchas teorías, pero aquí no vamos a entrar en ellas, ¿no? Vamos a enfocarnos en que tenían un sistema cultural muy rico, por lo menos en lo que a astronomía se refiere. ¿Qué más tenemos allí? Algo muy importante. La orfebrería, muchachos. Eran grandes orfebres, o sea, trabajaron el oro con una gran maestría. Allí les estoy presentando algunas de las figuras que ellos trabajaban y que pues si ustedes tienen la posibilidad de ir al Museo del Oro después de algún tiempo en el futuro, se van a dar cuenta que hay algunas de las piezas que fabricaban no solo los muiscas, sino muchas otras culturas que habitaban en este territorio. Lo que importa o lo que impresiona de ellos es la calidad de sus trabajos, que aún hoy en día no se explican cómo los hacían. Se dicen los científicos o los expertos en la orfebrería que tenían que haber utilizado unas máquinas muy sofisticadas para haber logrado tal grado de detalle y tal grado de perfección. Otra cuestión, ¿no? Que hay como que no se sabe ellos qué técnicas o qué instrumentos utilizaban para producir estas digamos, obras tan valiosas de arte hoy en día, ¿no? En ese tiempo, pues, ellos simbolizaban mucho algo que tiene que ver con el tercer punto y es su gran sistema de creencias. Aparte de eso, ellos tenían un sistema de creencias muy amplio, como pudimos ver en el primer video,
sus creencias eran amplísimas acerca del mundo, de cómo funcionaba, de cómo se habían creado las cosas. Algo muy importante, ¿no? Que es al contrario de las sociedades de hoy en día. Hoy en día, sobre todo, o no se cree en nada, o se creen muy poquitas cosas. Entonces, digamos que la riqueza cultural imaginativa y creativa está muy, muy mermada, ¿no? Está muy, muy diezmada. Entonces, pues, vemos por lo menos eso, ¿no? Aunque pues tenemos que su riqueza literaria oral, se piensa, por todo esto, digamos que por su conocimiento astronómico, por su conocimiento artesanal y orfebre, por su sistema de creencias, se llega a crear que su sistema literario oral, ¿no? Porque pues todo era transmitido a través de la palabra, lo que escribieron fue muy poco en rocas y aún no se sabe muy bien qué quiere decir todo eso, pues fue muy amplia. Lástima que hoy desapareció, hoy en día no tenemos mucho, ¿no? Y la que quedó pues fue tergiversada pues por los relatos que pues que hicieron los españoles. Entonces, podemos decir que la sociedad muisca realmente cultivaba su poder, de lo que veníamos hablando, imaginativo y creativo. O sea, tenían un altísimo poder imaginativo y creativo. Bueno, aquí tenemos, espera, a ver, revisamos el chat. Aquí tenemos una pregunta muy importante. Gracias, Sofía. Dice, si los muiscas eran tan avanzados, ¿por qué los dominaron los españoles? Excelente pregunta, muy bien. Excelente. Claro, si era una sociedad tan rica, digamos, en su cultura, ¿qué pasó? ¿Por qué los españoles llegaron y como que los eliminaron, los diezmaron tan fácilmente? Bueno, allí tenemos por lo menos 4 aspectos. El primero, las armas. Los españoles tenían unas armas mucho más avanzadas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen unas armas más avanzadas? Bueno, en Europa las guerras venían desde hace mucho tiempo, muchos siglos. Se han habido, se disputaban mucho los territorios constantemente, lo que hacía que cada vez fuera necesario, digamos, que ir perfeccionando las armas. Entonces los españoles ya tenían una vasta experiencia, sobre todo en la guerra y en el manejo de las armas. Que dado el contexto aquí latinoamericano, bueno, no latinoamericano, sino en ese entonces, en el continente, pues no había ese avance, digamos que sí se daban guerras, claro, obviamente, no todo era paz y armonía, sí se daban guerras también entre los diferentes clanes, entre las diferentes culturas, diferentes tribus, pero digamos que no era necesario o no fue necesario ir mejorando las armas con las que tenían, era suficiente. Entonces cuando llegaron los españoles, obviamente el poder militar que traían era muy grande. Cuenta el padre Fray Bernardo de Lugo que aquí a la sabana, bueno, de lo que ahora se conoce como Bogotá, llegaron 166 conquistadores con Gonzalo Jiménez de Quesada. Y esos 166 o 160, no estoy muy seguro del dato, fueron los que dominaron más o menos una población de 2 millones de habitantes. ¿Por qué? Pues ahí está la razón, ¿no? Poder militar que tenían. Un tercer elemento, bueno, van dos, las armas y la experiencia militar. Un tercero serían las enfermedades. Ellos traían, los españoles trajeron muchas enfermedades que no se conocían en esta parte de, digamos, del mundo, ¿no? En este continente no se conocía, por ejemplo, la viruela, la gripa, y eso hacía que los indígenas murieran muy fácil, porque no tenían tratamiento, no habían desarrollado defensas contra estas enfermedades. Entonces, tenemos un tercer elemento. Y un cuarto y último elemento por los cuales los dominaron fue que ya como los tenían dominados por la fuerza de sus armas, por las enfermedades, pues los sometieron a trabajos forzados y eso también hizo que la población se diezmara rápidamente, ¿no? En el transcurso de muy poquitos años realmente los muiscas ya habían desaparecido de la sabana. Espero haberte respondido a esa pregunta. Gracias, Sofía, por tu pregunta. Entonces, vemos que algunos investigadores se han preguntado cuántos versos, cuántos escritos del conocimiento e historia de los muiscas se perdieron con la llegada de los españoles. Dicen que muchos, casi todos, empezando por lo relativo a la Vía Láctea, al universo, al tema de la creación, al origen de la humanidad, alrededor de la madre de grandes pechos llamada Bachué, y Bochica, quien se puede decir que era el Adán, ¿no? El dios de los muiscas, el primer hombre. Entonces, pues de la parte literaria solo nos quedan
algunos mitos y leyendas, como lo pudimos ver en el primer video, como ustedes han podido, digamos que, investigar para su trabajo. Bochica, Bachué, la leyenda de la princesa Guatavita, la leyenda del Dorado, y bueno, algunas leyendas que permanecen hoy en día, que aunque son posteriores a este periodo, como digamos la Madre Monte, yo sé que ustedes han leído, algunos de ustedes la han escuchado, la Patasola, el Moán. Bueno, todas estas leyendas tienen su origen en el mundo indígena, ¿no? Donde los espíritus, pues no solo eran parte de la cultura, sino que era algo muy real, existían para ellos. El mundo de los espíritus era real, era tangible, los veían, interactuaban con los espíritus. Y muchas de esas leyendas que aún hay en algunos pueblos de Colombia y en algunas regiones, pues tienen su origen allá, ¿no? Allá en esas concepciones pues indígenas, que pues nos quedaron o nos quedan aún muy poca de esa literatura. Pero entonces como quien gana es el que escribe la historia, en este caso los españoles fueron los que escribieron sobre los muiscas, entonces pues no sabemos realmente mucho de estas gentes, ¿no? Pues estas personas pues no tuvieron la curiosidad de conservar algunas de las muestras del lenguaje poético de los chibchas. Por cierto, muisca es una palabra en castellano que los conquistadores adoptaron. Ellos escucharon, bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Y realmente se piensa, ¿no? Por medio de los historiadores, Juan de Castellanos, el padre Lugo, en sus escritos, evidencian que se pronunciaba más bien era como moshka, ¿cierto? Como lo tienen ustedes ahí en pantalla. Entonces de moshka se fue transformando a muisca, pero la palabra original era más o menos como moshka. La primera vez que los conquistadores escucharon ese vocablo, pensaron que se referían a mosca. Y dijeron, pero ¿por qué mosca? Entonces también pensaron, es que son muchos, entonces ustedes son muchos como las moscas. Entonces vean ustedes cómo puede tergiversarse un concepto a través, digamos, de la escasa cultura que traían en ese aspecto los conquistadores. Realmente no era muisca, era mosca. Y quería decir en su lenguaje, el lenguaje muisca, gente. No, mosca quiere decir gente. Como en la mayoría de las lenguas indígenas, como se nombran, quiere decir gente o persona. Entonces, digamos que hablando de todo esto, en la guía ustedes encontrarán esta leyenda de la cacica gaitana, por eso la quise colocar ahí, que aunque no es de los muiscas, sino es un poco más lejano al sur del país, por el Alto Magdalena, hoy día que habitan dicen que los paeses o algunos familiares de los paeses, digamos, pertenece este relato, o esta leyenda, pues es muy importante, porque es una muestra de las pocas rebeliones o de las pocas batallas que ganaron los muiscas contra los españoles. Entonces, por eso ha ganado mucha trascendencia a través del tiempo. De hecho, ahí está el barrio que todos ustedes conocen y que todos conocemos aquí en Suba, conocido como La Gaitana, ¿no? En honor, pues, a esta señora, a esta guerrera y a su pueblo aguerrido. De hecho, si uno lo piensa, no es tan gratis el nombre, ¿no? La Gaitana es uno de los barrios más populares o más conocidos de Suba y también uno de los que más comercio tiene, o sea, de los que más se mueven. Yo creo que podemos pensar que aún conserva algo allí de ese espíritu guerrero, digámoslo así, de la cacica Gaitana y sus miembros. Entonces los invito a que lean esa leyenda, está muy cortica, es muy, muy interesante. Y bueno, hasta hace unos años que yo iba a acompañar a los chicos a deportes, ahí al Parque La Gaitana, yo veía ahí el monumento que está en La Gaitana, creo que aún está. Entonces, si ustedes están por ahí cerca o pasan por ahí cerca algún día, entonces mírenla y a ver si aún estaba, porque pues ya la quitaron, pero yo creo que aún está ahí en el parque. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? Miremos un poquito de poesía. Bueno, miremos un epitafio, que fue lo que quedó de los muiscas. Bueno, este epitafio
lo redactaron los sacerdotes muiscas al gran Sugamuxi. Sugamuxi era como el pontífice de los muiscas, algo así como el papa para los cristianos o los católicos romanos de hoy en día, o el Dalai Lama para los tibetanos. Son una figura muy importante. Entonces, cuando murió Sugamuxi, que pues ustedes saben que en Boyacá hay un municipio que se llama Sogamoso, perdón, en honor a este pontífice. Entonces, cuando murió Sugamuxi, sus sacerdotes en su tumba, bueno, cuando eso ya habían llegado los españoles y por eso ellos pudieron escribir y esto quedó escrito, ya habían llegado los españoles y les habían, digamos, enseñado a escribir algunas palabras. Entonces dejaron esto escrito, ¿no? Se los voy a leer en la traducción y luego se los leo pues en lengua, bueno, en lengua muisca un poco mezclada con español. Dice, oh gran dolor, aquí yace el gran Sugamuxi, compasivo y amante pastor de su rebaño, el mejor hombre de Cundinamarca, la corona y honra de su nación, el amigo de los hijos del sol, y que al fin adoró las luces del sol eterno. Roguemos por su alma. Asi cuajilla sucumá Sugamuxi, tisicua pava, pubisqua ti bisqua, suishu muisca ti Cundinamarca, vie puki icheti quic, sumajedit chuta suez, maetza muitza suquesqua, chies via suas piquixa, agadis wisca vi fisisca. Bueno, eso más o menos sería ahí, como a grandes rasgos, una traducción en lengua y en español de lo poco que quedó de la lengua y de la literatura muisca. Ahí tenemos, digamos que esa parte. Bueno, entonces, bueno, chicos, entonces yo creo que ese breve recorrido nos da un poquito de nociones de lo que fueron los muiscas, ¿no? Muchos piensan que fueron ahí unas personas débiles o unas personas que no tenían una gran cultura y no, por lo contrario, realmente eran unos seres muy especiales, unas personas con una gran cultura, bueno, que desaparecieron y no dejaron mucho rastro, pero eso digamos que es por cuestiones secundarias y el hecho de que hayan existido y hayan tenido una gran influencia en el territorio, pues por lo menos hace que conozcamos un poquito de ellos, ¿no? Tal vez nunca, aquí en adelante no se vuelva a tocar el tema, pero por lo menos conocer que existieron y que tuvieron una cultura muy rica, que tienen una gran creatividad, una gran potencia creativa y que habitaron ese territorio que hoy día pisamos nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno, pasemos, yo creo que ahí dejamos el tema de los muiscas y de la literatura. Vamos a pasar a una sección que yo estaba hablando con el profe Raúl, que es muy interesante para aquellos que les interese. Entonces vamos a algo que vamos a llamar aquí los recomendados. ¿Qué son los recomendados? Bueno, vamos a recomendar una lectura para aquellos chicos o de pronto los papás que estén interesados en este tema, que es muy, muy chévere si uno lo aborda, digamos, desde la parte literaria. Tiene, digamos, sus reveses y nos sirve también para entender muchas cosas de cómo vivimos hoy. Entonces, el recomendado es Los poemas perdidos de los muiscas, de Alberto Lizarazo. Es muy cortico, ustedes también lo encuentran por internet, ahí online está. Tiene un prólogo, una introducción muy cortica y es como de 54 paginitas. Y tiene unos poemas que los escribe Alberto Lizarazo, pero son digamos, inspirados en los dioses y en la cultura de los muiscas. Entonces espero que el que le llame la atención se lea, aunque sea uno o dos poemitas de los muiscas o la introducción. Es muy, digamos que es muy chévere lo que se menciona allí. Y aparte de eso obtenemos un conocimiento aparte de lo que fueron ellos y lo que representaron para este territorio. Y bueno, creo que eso es todo. No tenemos más preguntas. Entonces, bueno, la clase, chicos, ha terminado. Muchas gracias por su participación. Me agrada mucho pues tenerlos, aunque sea por este espacio.
Un abrazo para todos, se les quiere, se les recuerda, se les estima mucho. Un saludo a todos los padres de familia. Y pues bueno, vamos a seguir adelante, sigamos adelante con las cosas. Una última recomendación, chicos, activen esa imaginación, esa creatividad. No permitamos que a través del tiempo, cuando va pasando los años, se nos vaya como acabando. Tratemos de sacar todos esos miedos, sobre todo que tenemos en la cabeza o que nos han hecho creer. No, más bien creemos mundos más creativos, más poderosos, más felices, que nos lleven a mejores términos. Y eso se logra uno a través de la literatura, leyendo cosas interesantes. Y dos, pues perfeccionando y manteniendo muy en cuenta el papel que juega el pensamiento en todo esto, ¿no? Tratar de tener los pensamientos más positivos, de enriquecer nuestra cultura, ya sea la cultura del hogar o la cultura en general. Entre más enriquezcamos nuestra cultura, entre más elementos tengamos, pues va a ser más valioso y va a ser mucho más interesante vivir. Listo, chicos, entonces muchas gracias por su atención. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad, muchachos. Muchas gracias.